Buenos días, compañeros y maestros. Yo les voy a hablar sobre la norma oficial mexicana NOM 179, que habla sobre la vigilancia y evaluación del control y la calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público. En la elaboración de esta norma oficial mexicana participan las unidades administrativas siguientes: Secretaría de Salud como una Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales como una Comisión Nacional del Agua, el Gobierno del Distrito Federal en la Dirección General de Contribución y Operaciones Hidráulicas, la Comisión de Aguas del Estado de México. Esta norma se basa a partir de las siguientes referencias normativas. La modificación a la norma oficial mexicana NOM 127 es la salud ambiental, el agua para uso y consumo humano, límites permisibles de la calidad y tratamientos que deben someterse al agua para su potabilización. La norma oficial mexicana NOM 230, que es la salud ambiental, agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua en los procedimientos sanitarios para el muestreo. Vamos a comenzar explicando que el agua es destinada para consumo humano. Independientemente de la fuente o superficie subterránea donde ésta se vaya, debe someterse a procesos de potabilización con el propósito de evitar riesgos a la salud de la población. El control sanitario del agua que se abastece para uso y consumo humano debe estar basado en un enfoque de riesgos, priorizando un esquema de caracterización y vigilancia de parámetros de control a partir de la identificación inicial de las características físico-químicas y bacteriológicas del agua. Esta norma tiene como objetivo las dos siguientes cosas. Esta norma establece las disposiciones sanitarias que deben observar los organismos responsables, esto con el fin de mantener la calidad del agua para consumo humano en los sistemas de abastecimiento de agua. Y el otro punto es que esta norma es la observancia obligatoria en todo el territorio nacional para que los organismos responsables de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. A continuación tenemos los términos y condiciones que debe de tener esta norma. Les voy a mencionar unos cuantos, ya que son bastantes los puntos que se tocan en este tema. El agua para uso y consumo humano, a toda aquella que no causa efectos nocivos a la salud y que no presenta propiedades objetables o contaminantes en concentraciones fuera de los límites permisibles, que no proviene de fuentes de aguas residuales. También se habla de la caracterización a la determinación de las especificaciones sanitarias del agua, al inicio de la red de la distribución contenidas en la modificación de la norma oficial mexicana número 127. El agua subterránea a la que se le encuentra sustituida por debajo de la superficie del suelo en sus espacios porosos, en las fracturas de la formación rocosas y en las arenas sedimentos. Otro término es que el agua superficial a la que fluye sobre la superficie del suelo a través de arroyos, canales y ríos son los que almacenan en lagos o embalses, ya que estos deben de ser naturales o artificiales. El término siguiente es la emergencia, ya que a cualquier incidente o accidente que los componentes del sistema de abastecimiento de agua que dé lugar a las alteraciones en la calidad de agua que represente un riesgo a la salud de la población. Como siguiente término tenemos el organismo responsable, ya que esto es la instancia encargada de operar y mantener y administrar el sistema de abastecimiento de agua, con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua que se entrega al consumidor. Otro término es los parámetros del control, ya que son aquellos que cuando son monitoreados, pueden indicar un deterioro de la calidad del agua y son definidos a partir del proceso de caracterización e independientes de los parámetros del proceso de potabilización en que se utilizan como indicadores de calidad en las plantas. Dentro de estos términos tenemos los dos más importantes, que es la potabilización, ya que es el conjunto de operaciones, procesos físicos, químicos y biológicos que se aplican al agua en los sistemas de abastecimiento de agua,
a fin de hacerla apta para uso y consumo humano. Tenemos también el sistema de abastecimiento de agua. Esto es el conjunto interconectado, de fuentes de abastecimiento de obras de captación, plantas potabilizadoras, tanques de almacenamiento, regulación, líneas de conducción, distribución, incluyendo vehículos, una cisterna, la cual abastece el agua para uso y consumo humano. En los símbolos y abreviaturas que tenemos que se utilizan son el porcentaje, el menos que, el más que, el mayor que y por cada. Y tenemos también el levo rotativo, que a continuación lo vamos a explicar más a detalle. A continuación tenemos las disposiciones sanitarias. En estos son los organismos responsables del sistema del abastecimiento de agua. Estos deben de cumplir con ciertas condiciones. De igual manera les voy a mencionar solo las más importantes, ya que igual se tocan muchos puntos. Someter el agua a un proceso de potabilización que resulte necesario, ya que es conforme a los resultados de la caracterización y las pruebas realizadas con el propósito de eficientar la remoción de contaminantes. Contar con la caracterización del agua, la cual consiste en determinar los parámetros comprendidos a la modificación de la norma oficial mexicana que se realizó. Otro punto importante es que cuando el agua proviene de fuentes de abastecimiento superficiales o de fuentes de abastecimiento mixtas, deberán determinarse los parámetros comprendidos en las modificaciones de las normas, ya que por lo menos de manera trimestral o a lo largo de un año se deben de realizar estos análisis. Cuando el agua proviene de fuentes de abastecimiento subterráneos, deberán determinarse los parámetros comprendidos conforme también la modificación de la norma 127, a lo largo de manera semestral o a lo largo de un año. También tenemos que cuando se acondicionen o sustituyan o eliminen más o fuentes de abastecimiento de agua, el sistema o cuando se modifica el proceso de potabilización, se debe realizar nuevamente la caracterización. También tenemos que se debe de contar con un diagrama de flujo de un sistema de abastecimiento de agua, el cual debe de representar de manera gráfica los elementos. Tenemos que es importante establecer y documentar un procedimiento de operación, el cual describa de manera detallada cómo se realiza cada una de las operaciones, ya que estas son aplicadas para la potabilización del agua. Tenemos que los parámetros de control serán aquellos que una vez analizados en la caracterización se encuentren dentro del 10% por debajo o igual por arriba del límite permisible establecido en la modificación de la norma mexicana 127. Tenemos que para parámetros de control que se encuentren dentro del 10% o por debajo del límite permisible, la frecuencia del monitoreo a la entrada del sistema de abastecimiento de agua debe ser mensual, ya que para fuentes de abastecimiento superficiales y semestrales para fuentes de abastecimiento subterráneas. Dentro de los parámetros de control tenemos que no deben rebasar el valor límite permisible porque debe realizarse un tratamiento correspondiente para su remoción y la frecuencia de monitoreo debe ser mensual en todos los casos. En el caso de los residuales y la desinfección, son las disposiciones microbiológicas a la frecuencia de monitoreo en una toma domiciliaria en la red o distribución que debe realizarse. También tenemos que en el caso de todos los parámetros anteriores mencionados, deben llevarse los resultados analíticos a los parámetros determinados y deben estar expresados en unidades establecidas a la modificación de la norma que se mencionó anteriormente. También tenemos por últimos puntos que es importante establecer y documentar el programa de inspección y mantenimiento de las instalaciones hidráulicas de acuerdo con las siguientes normas. Se debe realizar mínimo una visita semestral de conformidad en la norma oficial mexicana 230, ya que cada una de las instalaciones hidráulicas que conformen el sistema de abastecimiento de agua y se debe de contar con los registros correspondientes, así como los riesgos identificados y las acciones correctivas que se deriven de la inspección. Se debe de contar con un calendario para las acciones de mantenimientos preventivos. Se deben de registrar todas las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que pueden afectar el sistema. Se deberán establecer y documentar un programa para la atención de emergencias
que se consideren relevantes. Debe de tener concordancia entre las diferentes instancias que tengan injerencia en el tema. Se llevará a cabo un inventario actualizado de los equipos y recursos, así como los procedimientos con los que se cuenta el organismo responsable para la atención de este tipo de eventos. Se establecerán y documentarán un programa de capacitaciones a todo el personal involucrado en la operación del sistema del abastecimiento de agua, que incluya una documentación que conste la conformación de planes y programas de capacitaciones y adiestramiento de conformidad con las disposiciones aplicables que rigen las relaciones de trabajo. La concordancia con normas internacionales. Esta norma oficial mexicana no es equivalente con ninguna norma internacional ni mexicana, por lo que no deben existir estas últimas al momento de elaborar una norma nueva. La frecuencia de monitoreo para aguas residuales de la desinfección y microbiológicas se debe realizar en el domicilio. El procedimiento de evaluación de la conformidad y la evaluación podrá ser solicitada a instancia de aparte por el responsable sanitario, el representante legal o la persona del organismo, ya que ese es el responsable y tiene las facultades para realizar estos análisis, que ante la autoridad competente o las personas acreditadas, estos son las personas que tienen, como por así decirlo, la obligación de hacer estos análisis, ya que como pues la exposición la hemos mencionado, no cualquier persona lo puede realizar debido a que se debe de tener cierta capacitación para poder hacer estos análisis. La observancia de la norma es que la vigilancia y el cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría de Salud y que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia. Tenemos que la norma también tiene una vigencia. Esta norma entrará en vigor en los 360 días naturales contados a partir del día siguiente de su población en el Diario Oficial de la Federación. Y esas son mis referencias y esto fue todo de mi parte. Muchas gracias.